En este metraje captado por una cámara, un niño de 12 años se encuentra temblando en la puerta, suplicando desesperadamente por ayuda. Sus tobillos estaban firmemente atados con cinta adhesiva y a pesar de su evidente angustia, se negó a explicar las horribles circunstancias que lo habían llevado allí. Mientras el propietario de la casa intenta procesar la impactante escena, una cosa queda clara: este niño ha soportado un dolor inimaginable. En medio del caos, se escucha una voz policial que exige que una mujer llamada Jody salga. La tensión aumenta mientras ella se resiste, insistiendo en que su abogado esté presente. ¿Qué ocurrió dentro de esas paredes? ¿Quién era ese niño? El niño es el hijo de la familia Franke. Su padre, Kevin, nacido en 1978, y su madre, Ruby, nacida en 1982, fueron criados en familias mormonas tradicionales, imbuidos con los valores y enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ruby y Kevin se conocieron por primera vez en un evento de la Universidad Estatal de Utah poco después de que Ruby se graduara de la escuela secundaria. En ese momento, ella se estaba preparando para asistir a la Universidad Estatal de Utah, donde Kevin ya era estudiante del programa de Ingeniería Civil. Kevin, un joven apuesto y seguro de sí mismo, encontró que Ruby, quien era delgada, rubia y animada, era justo su tipo. Se acercó a ella esa noche y comenzó una conversación. Para su sorpresa, Ruby mencionó que siempre había querido casarse con un ingeniero. A pesar de cualquier nerviosismo inicial o charlas incómodas, había una química innegable entre ellos. A pesar de que Ruby hablaba con otros jóvenes, eso no desanimó a Kevin. La semana siguiente, él y Ruby tuvieron su primera cita oficial. Rápidamente se dieron cuenta de que tenían mucho en común, compartiendo intereses y valores similares, incluido el deseo de tener una familia numerosa. Justo 2 semanas después, Ruby llamó a su madre para anunciar su compromiso. La pareja pronto conoció a las familias del otro y, al poco tiempo, se casaron. Ruby continuó sus estudios de contabilidad en la Universidad Estatal de Utah, pero eventualmente abandonó, priorizando el inicio de una familia. El 3 de marzo de 2003, dieron la bienvenida a su primer hijo, Sherry. Un año después, Kevin se graduó magna cum laude con un título en Ingeniería Civil. En los años siguientes, los Franke enfrentaron algunos tristes abortos espontáneos, pero lograron expandir su familia, teniendo hijos en cada año impar entre 2005 y 2013. Finalmente, tuvieron 4 hijas, Sherry, Abby, Julie y Eve, y 2 hijos, Chad y Russell. Kevin obtuvo una maestría en la Universidad de Washington y un doctorado en la Universidad Brigham Young. Después, se convirtió en profesor asistente de Ingeniería Civil en esta universidad. En 2015, Ruby inició un canal de YouTube llamado 8 Pasajeros que moldearía sus vidas durante años. El concepto era simple: Ruby documentaría la vida diaria de su tradicional familia mormona. Esperaba que no solo fuera un proyecto familiar divertido, sino que también enseñara a sus hijos habilidades valiosas y lecciones de vida. Ruby también aspiraba a que el canal generara suficientes ingresos para complementar el modesto salario de profesor de Kevin. Irónicamente, uno de los primeros videos se tituló Los niños me llevan a la cárcel. En él, las hijas de Ruby preparaban bocadillos en la cocina, seguidas de un viaje al supermercado con algunos de los niños. Más tarde, los niños jugaron a esposar a Ruby, dejándola acostada boca abajo en el camino de entrada. Al igual que muchos otros en el canal, el video era peculiar, entretenido y ligero. En otro video, Kevin nota a su hijo Chad enviando mensajes de texto debajo de la mesa durante una comida familiar. Cuando Chad fue descubierto enviando mensajes de texto en la mesa, Kevin exigió ver su teléfono, enfatizando que enviar mensajes durante las comidas estaba estrictamente prohibido. Kevin descubrió que Chad había mensajeado a una chica por la que aparentemente tenía un crush. No está claro cómo Ruby y Kevin abordaron este incidente en particular, pero los videos posteriores se centraron en las consecuencias de romper las reglas familiares. Ruby siempre había creído que el canal resonaría con los mormones tradicionales y otras familias conservadoras, pero terminó siendo más exitoso de lo que ella había anticipado.
En 5 años, el canal 8 Pasajeros había acumulado más de 2.4 millones de suscriptores y cerca de 100 videos, acumulando alrededor de 1.000 millones de vistas. Se informó que Ruby estaba ganando aproximadamente $1 millón al año. En la superficie, los Franke parecían ser la familia mormona perfecta. Sin embargo, tras bambalinas, el matrimonio de Kevin y Ruby y sus relaciones con sus hijos estaban bajo una intensa presión. Kevin y Ruby se habían distanciado, y se decía que Kevin había desarrollado una adicción a la pornografía. En 2020, el canal de YouTube enfrentó controversia cuando muchos de sus leales espectadores reaccionaron negativamente a los severos castigos que Ruby impuso por lo que parecían ser infracciones menores. En un video, Ruby explicó que su hija había olvidado llevar su almuerzo a la escuela y que, a pesar de una llamada de la maestra pidiendo a Ruby que llevara algo para su hija, ella se negó. Ruby defendió su decisión, argumentando que era una lección valiosa para su hija, que era responsable de preparar y llevar su propio almuerzo. Ruby justificó el castigo señalando que su hija recibió comida tan pronto como llegó a casa esa tarde. En otro video, el hijo adolescente de Ruby, Chad, reveló que había sido obligado a dormir en un sillón inflable durante 7 meses. Mencionó que sus espectadores no eran conscientes de esto, señalando que había estado durmiendo en el sillón desde octubre. Chad explicó que había perdido su habitación y compartió brevemente su perspectiva sobre la situación, reflexionando sobre ella con una mezcla de humor y arrepentimiento. El castigo que recibió Chad fue en parte el resultado de una broma inofensiva que le había hecho a su hermano en octubre anterior. Sin embargo, hubo incidentes más graves entre los dos chicos en los meses previos. El castigo atrajo la atención negativa de espectadores descontentos, pero Ruby defendió sus acciones, afirmando que el terapeuta de Chad había aconsejado sacarlo de la habitación para el beneficio del niño más pequeño. Ruby afirmó que Chad había elegido dormir en el sillón inflable en lugar de usar un colchón inflable que se le había ofrecido. Después del incidente, Ruby recibió al menos una amenaza de muerte y una visita inesperada de los servicios de protección infantil de Utah. Aunque la visita no resultó en ningún castigo o acción correctiva, la situación se volvió cada vez más contenciosa. Se lanzó una campaña en Change.org contra Ruby y el canal 8 Pasajeros, enumerando numerosos casos de presunto abuso y negligencia en los videos de Ruby. Inicialmente, Ruby pensó que podría desestimar la controversia, pero se sorprendió por la cantidad de personas que firmaron la petición. Suscriptores y espectadores ocasionales comenzaron a abandonar el canal en grandes números. Poco después, YouTube llevó a cabo su propia investigación. A pesar de la afirmación de Ruby de que los incidentes estaban fuera de contexto, YouTube finalmente cerró el canal por múltiples violaciones de su acuerdo de términos de servicio. Este cierre fue un golpe emocional y financiero significativo, y las cosas estaban destinadas a deteriorarse aún más a principios de 2022. Ruby había pedido a Kevin que abandonara el hogar familiar y que evitara cualquier contacto con sus hijos hasta que abordara su adicción a la pornografía. Con su matrimonio en desorden, un negocio millonario en declive y una casa llena de hijos de voluntad fuerte y a veces indisciplinados, Ruby buscó apoyo en una amiga de confianza y consejera espiritual, Jodi Hildebrand. En el verano de 2022, Ruby ayudó a Jodi a crear un canal de YouTube para complementar la empresa de consejería en línea que Jodi había fundado años antes, llamada Conexiones. No estaba claro si Ruby estaba al tanto, pero Jodi había sido puesta en libertad condicional en 2012 por divulgar información confidencial a ancianos mormones sin el consentimiento de su paciente. Sin embargo, Ruby estaba luchando por manejar el hogar sola y ella y sus hijos vivieron con Jodi durante un tiempo. Ruby comenzó a trabajar como coach de salud mental virtual una vez que el canal de YouTube estuvo operativo. Pero pronto ella y Jodi enfrentaron acusaciones de hacer comentarios ofensivos sobre homosexuales y personas con discapacidades. Algunos críticos incluso sugirieron que Connection se parecía más a una secta religiosa que a un servicio de asesoramiento legítimo. En este punto, Ruby podría haber pensado que las controversias que la rodeaban no podrían empeorar, pero sí lo hicieron. El 30 de agosto de 2023, comenzó una serie de eventos angustiosos cuando el hijo herido y demacrado de Jodi escapó por una ventana y corrió a la casa de un vecino.
Momentos después, fue capturado por una cámara de seguridad tocando el timbre. El niño solo llevaba calcetines y pantalones cortos, o posiblemente ropa interior, y no tenía zapatos. Estaba visiblemente delgado, y había costras o manchas de sangre en sus piernas expuestas. Después de tocar la puerta sin recibir respuesta, el niño se fue unos minutos después. Luego fue visto en otra cámara de seguridad tocando el timbre de la casa de otro vecino. Un anciano abrió la puerta aproximadamente 30 segundos después y preguntó cómo podía ayudar. El niño solicitó ser llevado a la comisaría más cercana, aunque inicialmente se refirió a ello como un asunto personal. Luego, apareció una mujer, probablemente la esposa del hombre, con bocadillos y agua, preocupada por la condición del niño. El niño, visiblemente desnutrido y delgado, había logrado escapar. El hombre llamó urgentemente al 911, explicando que un niño de 12 años había llegado a su puerta buscando ayuda. El niño tenía cinta en las piernas, estaba hambriento y sediento, y necesitaba asistencia inmediata. Después de unos minutos, el hombre proporcionó detalles al operador del 911, y pronto llegó una ambulancia. Los paramédicos colocaron al niño en una camilla. Durante la respuesta inicial, solo se veía la camisa de manga larga azul del niño, ya que las autoridades difuminaron el resto del metraje para proteger su identidad y porque sus heridas eran tan graves. El niño parecía tenso e incómodo cuando le preguntaron sobre sus lesiones. Dijo a la policía que sus heridas fueron causadas por estar atado al suelo con cuerdas. También mencionó que se le había aplicado una mezcla de miel y pimienta de cayena en sus heridas abiertas y que su hermana aún estaba dentro de la casa de Jody Hildebrand. Poco después, los oficiales llegaron a la casa de Jody y exigieron que saliera, hablando de manera autoritaria y sin rodeos. A pesar de sus solicitudes, Jody, que estaba hablando con su abogado por teléfono celular, se negó a cumplir. Cuando quedó claro que no saldría, un oficial entró en la casa para explicar la situación. El oficial expuso que las circunstancias exigentes, es decir, una necesidad urgente, justificaban sus acciones. En este caso, la necesidad apremiante era la creencia de que otro niño herido y posiblemente desnutrido podría seguir estando dentro de la casa de Jody. Los oficiales descubrieron a la hija de Ruby, de 10 años, sentada con las piernas cruzadas en un armario empotrado justo antes del mediodía. La niña estaba vestida con jeans y una camiseta rosa y, al igual que su hermano, parecía tensa y poco comunicativa. El sargento Tobler se acercó a ella y se presentó, preguntándole su nombre e indagando sobre su hermana. A pesar de sus esfuerzos por tranquilizarla, asegurándole que estaba allí para ayudar y que no le harían daño, la angustia de la niña era evidente. Podía haber creído que el abuso era de alguna manera su culpa o temer lo que sucedería si cooperaba y se reunía con su abusador. Este tipo de encuentros puede ser increíblemente estresante para los niños traumatizados. Eventualmente, llegó otro oficial con una pizza y una bebida. Aunque la niña era reacia al principio, finalmente aceptó algunos bocados tímidos después de que le aseguraron que la comida era para ella. Cuando terminó de comer, 2 paramédicas femeninas intentaron sacarla del armario. Una paramédica le informó de que acababan de ayudar a su hermano y querían hacer lo mismo por ella. A regañadientes, la niña salió del armario con ellos aproximadamente 4 horas después de ser encontrada. Una vez afuera, se vio a una paramédica femenina secándose las lágrimas de los ojos. Poco después, Ruby llegó a la casa de Jody, donde le informaron que los oficiales necesitaban registrarla en busca de cualquier objeto. A Ruby le dijeron que esto era un protocolo estándar y un oficial procedió a realizar un registro. Más tarde ese día, la División de Servicios para Niños y Familias de Utah retiró a 2 hijos adicionales de la familia Franke del hogar familiar. Los niños fueron llevados finalmente a la comisaría en Evans, Utah, para ser interrogados, ya que no estaba claro quién los había abusado o por qué estaban en casa de Jody. Mientras tanto, los oficiales realizaron un registro de la lujosa casa de Jody y hicieron varios descubrimientos sorprendentes. Entre ellos, había una habitación de concreto tipo bóveda en el sótano, equipada con un lavabo, un inodoro y una cama extensible.
Se encontraron otros objetos como cuerdas, cinta adhesiva, esposas y un contenedor lleno de lo que parecía ser miel y pimienta de cayena, lo que parecía respaldar el relato del niño. Los oficiales también incautaron varias computadoras portátiles y teléfonos celulares. Sin embargo, la evidencia más contundente fue el diario manuscrito de 60 páginas de Ruby, que detallaba numerosos delitos perturbadores cometidos por Ruby y Jody contra los niños Franke a lo largo de los años. Por ejemplo, el diario describía cómo los niños eran obligados a dormir afuera, cargar objetos pesados y permanecer inmóviles en el suelo durante periodos prolongados. En una ocasión, una niña Franke fue llevada al desierto durante el verano y obligada a realizar trabajos manuales extenuantes descalza. Ruby documentó sus llantos por comida, agua y alivio del intenso calor, describiendo estas súplicas como manipulativas. Otros abusos documentados incluían obligar a los niños a cargar cajas pesadas arriba y abajo de las escaleras hasta que estuvieran exhaustos, seguido del castigo de afeitar la cabeza de una niña de 9 años que se colapsó por fatiga. Entradas adicionales detallaron abusos físicos, como patear a los niños con botas pesadas, restringir su flujo de aire cubriendo sus narices y bocas, y privarlos de comida y agua. Una entrada del diario reveló que el hijo de 12 años de Ruby había escapado ese verano, pero fue rápidamente localizado y devuelto a casa por Ruby y Jody. A lo largo del diario, Ruby describía a sus hijos como poseídos, egoístas y pecadores, con referencias frecuentes a Dios y Satanás. De vuelta en la comisaría, Ruby y Jody fueron separadas y colocadas en diferentes salas de interrogatorio. Ruby se enfrentó a la detective Jessica Bed y al sargento Nick Tobler, quienes le informaron que querían hablar sobre asuntos relacionados con los niños. A pesar de esto, Ruby se mantuvo estoica y poco comunicativa, ofreciendo poca información. La detective Bed y el sargento Tobler comenzaron su entrevista preguntándole a Ruby sobre sus hijos. Mencionaron que habían hablado con Kevin, quien había dicho que tenían 6 hijos, mientras que Ruby había afirmado que solo había 4. Los detectives indicaron que podían esperar todo el día para que ella decidiera si quería hablar sobre lo que estaba sucediendo. Le sugirieron a Ruby que, si se sentía más cómoda, podía hablar con uno de ellos en privado. También ofrecieron salir si ella prefería, para ayudarla a sentirse más a gusto. Ruby respondió que preferiría esperar hasta tener un abogado presente. La detective Bed y el sargento Tobler intentaron persuadir a Ruby de que no necesitaba un abogado, pero finalmente salieron de la habitación después de solo 3 minutos, cuando quedó claro que no iban a obtener ninguna información de ella. Al mismo tiempo, Jody estaba siendo interrogada en una sala de interrogatorio cercana. Los detectives intentaron establecer una buena relación, pidiéndole a Jody que compartiera un poco sobre ella misma y lo que había llevado a la situación. Enfatizaron su deseo de entender el contexto y expresaron empatía, asegurándole que no eran difíciles y que solo buscaban recopilar información. Jody expresó confianza en su abogado, quien le había aconsejado no hablar sin representación legal. A pesar de esto, los detectives tranquilizaron a Jody, asegurándole que sus entrevistas se grababan para garantizar la precisión y protección, con el objetivo de prevenir cualquier mala interpretación de sus palabras. Los detectives comunicaron que las grabaciones respaldarían sus declaraciones y la protegerían de cualquier posible tergiversación, enfatizando que su objetivo era entender lo que había sucedido en su hogar y que había llevado a los niños a su cuidado. Los detectives aseguraron a Jody que no usarían nada en su contra. A pesar de su insistencia en que eran honestos y dignos de confianza, Jody cuestionó por qué alguien diría lo contrario. Inicialmente, Jody fue mucho más habladora que Ruby. En un momento, expresó su deseo de hablar porque sentía que no tenía nada que ocultar. Sin embargo, Jody eventualmente dejó de hablar y su interrogatorio duró solo unos 7 minutos. Pocos minutos después de las 9:30 de la noche del 30 de agosto, Ruby y Jody fueron arrestadas y acusadas de 2 cargos de abuso infantil agravado. Antes de ser ingresadas en la cárcel del condado, se les informó sobre los cargos relacionados con la desnutrición de los niños. Más tarde, Kevin acudió voluntariamente a la comisaría. Se reveló que Ruby lo había llamado para informarle sobre la situación mientras se dirigía a la casa de Jody. Kevin expresó confusión, afirmando que no había visto a los niños durante más de un año y que solo esperaba recogerlos.
La hija mayor de Ruby, Cerri, que estaba distanciada, se sintió aliviada y feliz al enterarse de que 4 de sus hermanos habían sido rescatados y que su madre y Jodie habían sido arrestadas. Mencionó que ella y algunos miembros de la familia extendida habían expresado preocupaciones a la División de Servicios para Niños y Familias de Utah en múltiples ocasiones a lo largo de los años. Ruby y Jodie permanecieron en custodia en el Centro Correccional de Purgatory en el condado de Washington, Utah, hasta sus juicios. Fueron colocadas en celdas separadas y no tuvieron contacto entre sí. Durante la estancia de Ruby, una mujer llamada Deborah Monson compartió celda con ella durante 3 noches. Monson luego le dijo a Business Insider que Ruby parecía inusualmente preocupada por Jodie. Según Monson, Ruby estaba angustiada y deprimida, incapaz de entender por qué ella y Jodie tenían que estar separadas. Sorprendentemente, Ruby aparentemente hizo poca o ninguna mención de sus hijos. Mientras estaba en la cárcel, se le permitió a Ruby usar el teléfono para comunicarse con su abogado y su esposo. Como suele suceder, sus llamadas fueron grabadas. En una de estas llamadas, Ruby habló con un hombre no identificado, probablemente su esposo Kevin, y mencionó varios versículos de la Biblia durante su conversación de 6 minutos. El hombre que atendió la llamada no dijo mucho, pero Ruby se rió entre dientes hacia el final y comentó que no había mejor manera de dar ejemplo que ir a la cárcel injustamente. En otras palabras, continuó creyendo que no había hecho nada malo. Tanto ella como Jodie aparentemente mantuvieron que el abuso era necesario en sus esfuerzos por expulsar espíritus malignos de los niños y ayudarles a expiar sus pecados. Debido a la confidencialidad abogado-cliente, los detalles de lo que sucedió entre Ruby y su abogado antes del juicio son desconocidos. Sin embargo, quedó evidente desde el principio que estaban en desventaja. Ruby y Jodie enfrentaron 4 cargos de abuso infantil agravado en segundo grado por maltratar y desnutrir a 2 de los hijos de Franke que fueron encontrados en la casa de Jodie, así como a otros 2 que fueron puestos bajo custodia más tarde ese día. El fiscal del condado de Washington, R. Clark, describió el abuso como un claro caso de extremismo religioso que salió terriblemente mal. En diciembre de 2023, Ruby apareció en la corte encadenada y vestida con un uniforme de prisión a rayas blanco y gris. Para ese momento, había estado en custodia durante más de 2 meses. En un sorprendente giro de eventos, se declaró culpable de los 4 cargos y expresó remordimiento por sus acciones. Durante el juicio, Ruby dio un relato detallado y desgarrador de los abusos que ella y Jodie infligieron a los niños, siendo gran parte de su testimonio conmovedor, emocional y difícil de soportar para algunos en la sala del tribunal. Al concluir los procedimientos, el juez John J. Walton cerró el tribunal y fijó la fecha de sentencia para el 20 de febrero de 2024. Tras el juicio, el abogado de Ruby, Lamar Wentworth, emitió un comunicado afirmando que Ruby había sido fuertemente influenciada por Jordan Hildebrand, quien la había aislado de su esposo, sus hijos mayores, amigos y familia extendida. El comunicado también afirmaba que la asociación poco saludable de Ruby con Jodie había distorsionado su sentido de la realidad y que seguía siendo una madre devota que había utilizado su tiempo en prisión para reiniciar su brújula moral. En última instancia, Jodie y Ruby fueron condenadas a 4 penas de prisión consecutivas que oscilaban entre 1 y 15 años cada una. Sin embargo, la ley estatal de Utah limita la pena máxima de prisión para 4 sentencias consecutivas a 30 años. Esto significa que Ruby y Jodie no cumplirán más de este periodo, a menos que se presenten cargos adicionales contra ellas más adelante. Ambas, Ruby y Jodie, están cumpliendo sus condenas en el Centro Correccional del Estado de Utah en la ciudad Salt Lake. Kevin Franke ha afirmado constantemente que Jordan Hildebrand manipuló a su esposa y contribuyó al colapso de su matrimonio con Ruby. Los hijos menores de Franke permanecen bajo custodia estatal, pero Kevin y sus abogados están haciendo todo lo posible por recuperar la custodia. Se espera que la decisión final sobre la custodia sea tomada por el Estado en el otoño de 2024. El caso de la familia Franke es impactante no solo por su crueldad y abuso, sino también por el choque entre la imagen perfecta en línea y la perturbadora realidad detrás de ella. Cuando la madre famosa de YouTube, Ruby Frank, y su confidente Jordan Hildebrand fueron condenadas por abuso infantil, no pudimos evitar preguntarnos qué factores llevaron a esta situación.
¿Qué opinas sobre la discrepancia entre la imagen en línea de una familia y la realidad detrás de ella? ¿Cómo podemos proteger a los niños de abusos que no son evidentes en el exterior? Comparte tus pensamientos sobre este caso en los comentarios a continuación. Una noche de verano aparentemente tranquila, Mackenzie Lueck, una estudiante universitaria llena de sueños y ambiciones, desapareció de repente sin dejar rastro tras una cita en línea. Con cada hora que pasaba, su familia y amigos se veían atrapados por la ansiedad y el terror. Pero, ¿qué fue lo que realmente le sucedió? ¿Fue esta misteriosa desaparición solo un accidente, o había una oscura conspiración detrás de ello? Nadie podría haber imaginado que todo había sido meticulosamente planeado, desde apagar las cámaras de seguridad y planificar un secuestro hasta los esfuerzos por borrar todas las huellas del crimen después de cometer el atroz acto. La aterradora verdad emergió gradualmente, planteando una inquietante pregunta en el corazón de todos: ¿podría el diablo estar escondido entre nosotros bajo la apariencia de un humano común y corriente? Antes de comenzar, nos gustaría enviar nuestras más sinceras condolencias a los amigos y familiares de la víctima. Mackenzie Lueck nació en una familia mormona en el sur de California el 8 de marzo de 1996. Junto con sus padres, Gregory y Diana, Mackenzie y sus 3 hermanos crecieron en la soleada ciudad de El Segundo, a unas 20 millas, o 32 kilómetros, al suroeste del centro de Los Ángeles. Era conocida por ser activa y estar en buena forma física, y le encantaba estar cerca o en el agua. Además de nadar y jugar waterpolo en la escuela secundaria, ella y su amiga Cara a menudo montaban en bicicleta hasta el muelle de la Plaza Manhattan para charlar, tomar café o simplemente contemplar el océano. Según todos los informes, Mackenzie adoraba a su familia, amigos y su idílica vida en el sur de California. Incluso se tomaba el tiempo para apoyar causas valiosas, como la concienciación sobre el cáncer de mama. Sin embargo, a medida que crecía, anhelaba extender sus alas y explorar nuevos horizontes. Después de postularse a varias universidades, Mackenzie se graduó de la escuela secundaria en 2014 y se mudó 700 millas, o 1.100 kilómetros, al norte, a la ciudad Salt Lake, para asistir a la Universidad de Utah. Se inscribió en el programa de preenfermería de la universidad con un enfoque en la kinesiología y estaba considerando incluso asistir a la escuela de medicina después de obtener su título en enfermería. Trabajaba a tiempo parcial en un laboratorio local y se unió a la hermandad Alpha Chi Omega. Mackenzie siempre estaba en movimiento, y durante sus años universitarios, su fe parecía haber quedado en un segundo plano. Ella y muchas de sus hermanas de la hermandad salían regularmente tarde, bebían alcohol y salían de manera casual. Según una amiga cercana, Mackenzie también tuvo 2 novios serios durante la universidad. En algún momento, aunque no está claro cuándo o por qué, Mackenzie se volvió activa en varias aplicaciones y sitios web de citas y encuentros, como Tinder y Seeking Arrangement. Seeking Arrangement, fundado en 2006, es una plataforma donde hombres mayores y exitosos, conocidos como Sugar Daddies, pueden conectarse con atractivas jóvenes, conocidas como Sugar Babies. Este comportamiento era completamente fuera de carácter para una chica mormona tradicional del Segundo. Por otro lado, podría haber sido su forma de afirmar su independencia después de crecer en un hogar mormón tan tradicional. De cualquier manera, en los últimos años, las jóvenes de todo el país han recurrido cada vez más a aplicaciones y sitios web de encuentros para ganar dinero extra para cosas como comida, alquiler, matrícula e incluso vacaciones de lujo. Estas relaciones a veces implican el intercambio de dinero u otros artículos de valor por favores sexuales, pero no siempre es así. Según algunas de las amigas más cercanas de Mackenzie, ella intercambiaba regularmente fotos explícitas y mensajes de texto con hombres que conocía en estos sitios. Incluso se reunió con algunos de ellos para citas en persona. Su motivación podría haber sido financiera, pero también es posible que estas comunicaciones y encuentros ilícitos satisfacieran deseos que no se estaban cumpliendo en sus relaciones más tradicionales. Cualquiera que fuera la razón, estaba siendo más aventurera de lo que había sido en casa. En esta aplicación, Mackenzie se hizo amiga de un chico llamado Ayola Ajayi.
Se conectaron por primera vez a través de Seeking Arrangement en 2018. No está claro de qué hablaron inicialmente o si Ayola se presentó como un sugar daddy adinerado, pero su comunicación pareció detenerse hasta el 16 de junio de 2019, cuando Ayola le envió un mensaje de texto a Mackenzie de la nada. Para ese momento, Mackenzie había eliminado sus mensajes anteriores y no recordaba a Ayola, así que respondió con un signo de interrogación. Poco después, él le envió 2 palabras, Seeking Arrangement. Sin embargo, ella todavía no recordaba quién era y le pidió que le enviara una foto. Más tarde, Ayola dijo que Mackenzie dejó de responder inmediatamente después de que él le envió la foto de sí mismo. Supuso que simplemente no estaba interesada en salir con un hombre moreno, pero parece que reanudaron su comunicación más adelante. Unas horas después de su conversación, temprano el lunes 17 de junio de 2019, Mackenzie aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Salt Lake. Había pasado unos días en el segundo asistiendo al funeral de su abuela y envió un mensaje de texto a sus padres aproximadamente a las 1 de la mañana para informarles que había aterrizado de forma segura. Reservó un auto a través de Lyft, y cuando llegó el conductor, Michael Canada, Mackenzie le indicó que la llevara al Parque Hatch en la calle West Center, a unos 5 minutos al noreste del aeropuerto. Durante el trayecto, Mackenzie comentó lo extraño que era que estuviera yendo a un parque tan temprano en la mañana. Michael estuvo de acuerdo, pero ella explicó que solo iba a reunirse con un amigo. Cuando llegaron, un vehículo oscuro ya estaba en el estacionamiento. Michael aparcó cerca, pero aquí es donde las cosas se vuelven un poco confusas. Según una fuente, Michael dijo que una mujer salió del auto oscuro, se acercó a Mackenzie y la saludó con calidez como si se conocieran. Sin embargo, otras fuentes afirman que no había otra mujer, en su lugar, afirman que Michael ayudó a Mackenzie a colocar sus maletas en el maletero del otro auto antes de volver a subirse a su propio vehículo y marcharse. Sea como fuere, él no vio si había alguien más en el auto. Hasta donde sabía Michael, Mackenzie y su supuesto amigo se marcharon poco después. Sin embargo, no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien y que su pasajera de la mañana podría haber cometido un terrible error. Después del 17, Mackenzie no se presentó a trabajar ni a ninguna de sus clases. Sus padres enviaron múltiples mensajes de texto, pero para entonces, su teléfono ya no funcionaba o estaba apagado. Después del 17, nadie volvió a ver a Mackenzie. No estuvo activa en las redes sociales y sus adorados animales quedaron desatendidos en su apartamento, lo que resultaba sospechoso y completamente fuera de carácter. Para el jueves, 20 de junio, su angustiado padre finalmente llamó al departamento de policía de la ciudad Salt Lake para reportar su desaparición. Los amigos y familiares de Mackenzie, e incluso sus hermanas de la hermandad, estaban muy preocupados, pero no se quedaron de brazos cruzados dejando que la policía manejara todo. En su lugar, distribuyeron miles de volantes alrededor del parque y organizaron un gran número de voluntarios que se presentaron para buscar en el área alrededor del Parque Hatch. Todos intentaron mantenerse positivos, pero otro incidente reciente aún estaba fresco en sus mentes. Menos de un año antes, a finales de octubre de 2018, una hermosa joven llamada Lauren McCluskey había sido asesinada a tiros en el campus de la Universidad de Utah por un joven perturbado con el que había salido brevemente. También cubrimos esa historia. En este punto, no había indicios de que hubiera algún juego sucio involucrado en la desaparición de Mackenzie. Sin embargo, sus amigos le dijeron a los investigadores todo lo que sabían sobre su participación en aplicaciones y sitios web de citas y encuentros, como Tinder y Seeking Arrangement. También admitieron que Mackenzie había intercambiado mensajes de contenido sexual y fotos explícitas con usuarios, e incluso había conocido a algunos de ellos en persona. El padre de Mackenzie también informó a los investigadores que ella había abierto recientemente una nueva cuenta bancaria y había obtenido otra tarjeta de crédito, de las que él no había estado inicialmente al tanto. Los investigadores de la policía se centraron en las comunicaciones de teléfono, mensajes de texto y correos electrónicos de Mackenzie. Como era de esperar, el nombre de Ayola Ajayi seguía apareciendo. Ayola fue cooperativo cuando los detectives se presentaron en su casa menos de una semana después de la desaparición de Mackenzie. Inicialmente, negó incluso conocerla.
Luego, el 24 de junio, el caso dio un giro inesperado cuando Ayoola Ajayi entró sin previo aviso en el departamento de policía de la ciudad Salt Lake. En ese momento, no estaba bajo arresto y no tenía abogado. Después de llevarlo a una sala de interrogatorios tranquila, el investigador le dijo que los padres de Mackenzie estaban muy preocupados. Antes de que la entrevista comenzara oficialmente, el investigador le preguntó a Ayoola si estaba dispuesto a hablar sin la presencia de un abogado. Ayoola aceptó, al menos al principio, parecía que solo quería ayudar a la policía a aclarar el asunto de una vez por todas. Incluso proporcionó a los investigadores las contraseñas de su teléfono, computadora portátil y sistema de seguridad. Sin embargo, el verdadero motivo detrás de su visita podría haber sido establecer una coartada. Ayoola afirmó que estaba con su mamá del bebé esa noche. Sin embargo, para entonces, la policía ya tenía grabaciones de cámaras de seguridad que mostraban un vehículo oscuro de 4 puertas que se parecía mucho a su Kia Optima 2013 saliendo del Parque Hatch poco después de las 3 de la mañana del 17 de junio. Ayoola no pudo explicar por qué su auto estaba en el parque esa noche, pero admitió haber enviado mensajes de texto a Mackenzie múltiples veces esa mañana. Más tarde, los investigadores le informaron que ya tenían los registros telefónicos de Mackenzie y no coincidían con su historia. Ayoola insistió en que estaba diciendo la verdad. En ese momento, comenzó a preocuparse por la hora y mencionó que se suponía que debía reunirse con su mamá del bebé horas antes. Para entonces, Ayoola probablemente se dio cuenta de que su visita sorpresa al departamento de policía había sido un gran error. De hecho, le dijo a los investigadores que solo quería que todo esto se acabara. En un momento, tuvieron que llamar a los paramédicos porque comenzó a hiperventilar. Cuando su respiración se estabilizó, los investigadores emplearon una técnica clásica de interrogatorio, lo dejaron solo en la sala de interrogatorios durante más de una hora. Puede parecer contraintuitivo, pero ser dejado solo puede ser más estresante y agotador que el propio interrogatorio, ya que la mente del sospechoso inevitablemente va en 1000 direcciones diferentes. Él cedió al agotamiento y apoyó la cabeza en la mesa. Más tarde, se acostó en el suelo y pareció quedarse dormido. A pesar de la creciente evidencia en su contra, fue liberado a la mañana siguiente. En una conferencia de prensa 2 días después, el 26 de junio, el jefe de policía de la ciudad Salt Lake, Mac Brown, dijo a los periodistas que los detectives acababan de ejecutar una orden de registro en la casa de Ayoola Ajayi en Fair Park. Durante la búsqueda, un perro rastreador llevó a los oficiales a fragmentos de huesos humanos, tejido muscular carbonizado, parte de un cuero cabelludo, un teléfono celular, una billetera quemada y otros objetos personales que luego se demostraron que pertenecían a Mackenzie. Aquí es donde la policía excavó múltiples agujeros en el suelo, y fue aquí donde encontraron tejido humano carbonizado que coincidía con el ADN de Mackenzie. También descubrieron objetos personales de Mackenzie que habían sido quemados. Las muestras de tejido tomadas en el lugar coincidieron con el ADN de Mackenzie, y con tal abrumadora evidencia en su contra, Ayoola fue detenido en su casa el jueves 20 de junio de 2019. Al día siguiente, fue arrestado y acusado de secuestro, asesinato agravado, obstrucción de la justicia y profanación del cuerpo de Mackenzie. Poco después de su arresto, Ayoola cedió ante la presión y confesó haber secuestrado y asesinado a Mackenzie. Admitió haber apagado sus cámaras de video antes de salir de casa esa mañana para que no hubiera pruebas de que ella había estado allí. Por supuesto, esto significaba que el asesinato había sido premeditado. Según Ayoola, ató las manos de la víctima detrás de su espalda con cuerdas híbridas poco después de que ella entró en su casa. Luego, se montó sobre ella y trató de ahorcarla, pero no funcionó, sin importar cuánta presión aplicara. Mackenzie suplicó repetidamente que se detuviera y la dejara ir, pero él la volteó sobre su estómago y la estranguló por detrás hasta que dejó de respirar. Después, quemó su cuerpo y algunos de sus objetos personales, arrojándolos en una tumba poco profunda en su patio trasero. Al día siguiente, desechó algunas de sus pertenencias en el río Jordán. Roció el cuerpo de Mackenzie con gasolina en un intento de convertirlo en cenizas para encubrir su atroz crimen. Sin embargo, su cuerpo no se quemó tan completamente como él pensaba.
Al darse cuenta de que era el principal sospechoso y de que los investigadores ya sabían que su historia probablemente no era cierta, decidió desenterrar los restos de Mackenzie y trasladarlos a áreas remotas del Logan Canyon, a unas 85 millas, 136 kilómetros, al norte, donde no creía que fueran descubiertos. El 3 de julio, Ayoola llevó a los investigadores al lugar, donde finalmente encajó la última y espantosa pieza del rompecabezas. Ayoola Ajayi nació en Nigeria en 1988, pero aparte de eso, se sabe poco sobre su vida antes de inmigrar a los Estados Unidos. Sin embargo, sabemos que Ayoola tenía una visa de estudiante a principios de 2009 cuando llegó a Logan, Utah, para asistir a la Universidad Estatal de Utah. Poco después de llegar, conoció a un joven misionero mormón extrovertido llamado Logan Dell en el campus y los dos se llevaron bien de inmediato. Dill describió a Ayoola como un joven despreocupado con un gran sentido del humor y después de una rápida conversión, fue bautizado en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ayoola estudió en la Universidad Estatal de Utah durante casi 2 años. En el verano de 2011, se mudó a Dallas, Texas, y conoció a una mujer llamada Tanisha Jenkins. Ayoola y Tanisha se casaron en 2014, pero ella no se unió a él cuando regresó a Utah poco después de la boda. Los recién casados mantuvieron una relación a distancia durante varios años, pero Tanisha se negó a mudarse a Utah. Describió a su esposo como celoso, controlador y verbalmente abusivo, y afirmó que él la amenazó con matarla porque ella quería quedarse en Texas. Con el tiempo, su relación se volvió tan tensa que ella cambió su número de teléfono y cortó toda comunicación, temiendo que Ayoola realmente llevara a cabo su amenaza. Mientras tanto, sus estudios se interrumpieron en 2012 debido a problemas de visa y acusaciones de que había robado el iPad de otro estudiante. Más tarde ese año, la policía universitaria lo encontró merodeando en el campus y actuando de manera sospechosa. El informe de los oficiales señaló que estaba desaliñado y parecía estar sin hogar. Luego, en 2014, fue sospechoso de una agresión sexual que supuestamente ocurrió en un suburbio del norte de Logan, Utah, aunque la presunta víctima decidió no presentar cargos. A pesar de los problemas con la visa, la posible falta de hogar y un angustioso encuentro con la ley, Ayoola logró unirse a la Guardia Nacional de Utah. Irónicamente, nunca pasó por el entrenamiento básico y fue dado de baja a mediados de junio de 2015 debido a un problema médico o de aptitud física no revelado. Ayoola eventualmente reanudó sus estudios en la Universidad Estatal de Utah en 2015, pero nunca se graduó. Durante este periodo de su vida, pasó gran parte de su tiempo levantando pesas, escribiendo una novela y haciendo todo lo posible para impulsar su incipiente carrera como modelo. Aún así, surgieron más acusaciones de conducta sexual inapropiada a mediados de marzo de 2018, cuando una mujer que conoció en una aplicación de citas afirmó que la agredió en su casa. Según ella, estaban viendo televisión cuando él comenzó a besarla y tocarla de manera inapropiada. Ella trató de escapar, pero dijo que él usó su peso corporal para inmovilizarla en el sofá y morderla. Ayoola y Tanisha se divorciaron oficialmente en enero de 2019 y para entonces se había vuelto cada vez más frustrado por su incapacidad para encontrar una compañera adecuada. Aún así, logró terminar su novela, Forged Identity, en la que el cuerpo de una víctima de asesinato es quemado para encubrir el crimen. Para la primavera de 2019, Ayoola pasaba cada vez más tiempo tratando de conectar con mujeres en varias aplicaciones y sitios web de citas. Sin embargo, ni sus motivos ni sus intenciones eran particularmente puros. Más tarde ese año, contactó a un contratista local para preguntar sobre la construcción de una habitación insonorizada debajo de su porche delantero. Esta fue una solicitud extraña, pero el contratista se volvió aún más sospechoso cuando Ayoola le dijo que también quería que se instalara un escáner de huellas dactilares en la puerta y ganchos a la altura de la cabeza anclados a las paredes. Él afirmó que solo quería un lugar secreto para beber alcohol lejos de su novia mormona, pero la policía no se creyó esta historia. Al mismo tiempo, Ayoola contrató a una mujer llamada Tara Chatterton para limpiar su casa. Le resultó inquietante que hubiera tantas cámaras en la casa, la mayoría de ellas apuntando a las camas. El asesino le pidió que llevara a su hija de 12 años con ella mientras limpiaba la casa.
Tara observó que, aunque Ayola tenía cierto encanto, le recordaba al notorio asesino en serie Ted Bundy. También le incomodaba que Ayola insistiera en que trajera a su hija cada vez que venía a limpiar. Terminó renunciando después de solo un día. El juicio estaba originalmente programado para mediados de marzo de 2020, pero los fiscales solicitaron un aplazamiento, necesitando más tiempo para revisar sus pruebas y proporcionarlas al abogado defensor. El 7 de octubre de 2020, Ayola Ajayi se declaró oficialmente culpable de asesinato agravado en primer grado y de profanación de un cadáver en tercer grado en relación con la muerte de Mackenzie Lueck. La familia, amigos y la comunidad en general de Mackenzie estaban ansiosos por ver que se hiciera justicia. Dado que Ayola ya había confesado el horrible crimen, los procedimientos eran poco más que una formalidad legal. Durante el juicio, Ayola confirmó fácilmente lo que ya había dicho a los investigadores, pero esta vez se enfrentaba a los amigos, familiares y hermanas de Mackenzie en una sala de tribunal llena y cargada de emociones. Aún así, se mantuvo relativamente estoico y sin emociones, y ningún detalle fue omitido, sin importar cuán desagradable fuera para los seres queridos de Mackenzie escuchar. A cambio de su declaración de culpabilidad, los fiscales retiraron los cargos de secuestro agravado y obstrucción y acordaron no solicitar la pena de muerte. El fiscal de distrito Semgel declaró que el acuerdo proporcionaría a los padres de Mackenzie una medida de justicia y cierre sin tener que soportar un juicio extenuante e innecesariamente prolongado. También fue acusado de 19 cargos de explotación de un menor porque la policía descubrió fotos pornográficas de jóvenes mientras registraban su casa tras la desaparición de Mackenzie. Sin embargo, esos cargos fueron finalmente desestimados unas semanas después. El 23 de octubre de 2023, la jueza de distrito Bernice T. sentenció a Ayola a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, además de 5 años adicionales por la profanación del cadáver. El acusado se disculpó con la familia de Mackenzie después de que se dictara la sentencia, pero muchos presentes sintieron que sus emociones no eran genuinas. En un momento particularmente conmovedor, el padre de Mackenzie describió a su hija como una joven dulce y maravillosa que tenía el mundo entero frente a ella antes de que Ayola le robara su futuro. Nunca se estableció un motivo claro para el crimen, pero según el fiscal de distrito Hill, Ayola asesinó a Mackenzie solo para experimentar lo que se sentía al quitar una vida humana. Después del juicio, Tara Barbie especuló que Mackenzie podría seguir viva si la sociedad no hubiera sido tan rígida y crítica sobre sus actividades la noche de su desaparición. Si sus acciones hubieran sido más socialmente aceptables, podría haberse sentido cómoda compartiendo sus planes y paradero con alguien. Si Ayola hubiera sabido que ella estaba con alguien esa noche en su casa, las cosas podrían haber resultado muy diferentes. El 17, en una zona residencial de Conway, un hombre vestido con una camisa de manga larga oscura, pantalones oscuros y un gorro de lana negro estaba escondido en la zona sombreada detrás de una casa. Este hombre, con una pistola pesada en el bolsillo, había estado esperando allí durante casi 3 horas. Fumaba cigarrillo tras cigarrillo, colocando cuidadosamente las colillas en su zapato cada vez para evitar dejar rastro. Poco después, un SUV Ford blanco se detuvo frente a la casa. 2 hombres salieron, habiendo regresado de un restaurante cercano, cargando una bolsa de comida para llevar llena de hamburguesas y papas fritas. Cuando estaban a punto de entrar en la casa, el hombre escondido detrás de la casa emergió de repente, pistola en mano, apuntando al mayor de los 2 hombres. Sin dudarlo, disparó. El hombre colapsó instantáneamente. El hombre más joven, al presenciar esto, se volvió a correr por miedo, pero apenas dio unos pasos antes de que el frío cañón del pesado revólver se presionara contra su barbilla. Otro disparo resonó y el hombre más joven también cayó al suelo. El asesino luego se volvió, acercándose al ahora sin vida hombre mayor, y disparó otro tiro a modo de ejecución, apretando el gatillo en la parte posterior de su cabeza. Ambas víctimas fueron despojadas de sus billeteras y otras pertenencias, dejando solo sus teléfonos atrás. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Por qué el asesino eligió a estas víctimas? ¿Qué llevó a este asesino a tal crueldad?
Antes de comenzar, nos gustaría enviar nuestras más sinceras condolencias a los amigos y familiares de todas las víctimas. En la mañana del 17, la policía local recibió una llamada reportando que había cuerpos tendidos en un campo junto a la carretera. Al descubrir un auto abandonado, la policía llegó a la escena y encontró las ventanas ennegrecidas por el humo. Al abrir la puerta del auto, aún podían ver los restos de llamas humeantes. No había nadie dentro del vehículo, pero el interior estaba completamente destrozado por el fuego. Al mismo tiempo, la policía recibió otra llamada, solicitando un chequeo de bienestar en la casa de un hombre llamado Robert Marion Ford. El informante reportó haber escuchado disparos acompañados de gritos. Unos minutos después, otro equipo de oficiales llegó a la casa de Robert. Frente a la casa, descubrieron a dos hombres tendidos en el suelo. La policía identificó rápidamente a ambos hombres fallecidos, y los oficiales que habían respondido a la llamada del vehículo abandonado pronto confirmaron que el dueño del auto era Robert Ford, el mayor de las dos víctimas. El auto abandonado se encontraba a unas 20 millas del lugar del tiroteo. El vehículo estaba casi completamente destruido por el fuego, lo que dificultaba la recuperación de evidencia útil. La policía en la escena logró recoger solo un gorro de lana negro parcialmente quemado, con la esperanza de encontrar cabello u otros rastros en él. Además del gorro, encontraron 3 colillas de cigarrillo y una huella junto al auto. Estas 3 piezas de evidencia fueron enviadas de inmediato al Laboratorio de Criminalística de Carolina del Sur para su análisis. Sin embargo, los resultados dejaron a la policía decepcionada. Aunque el ADN encontrado en las colillas de cigarrillo y el cabello del gorro provenían del mismo individuo, no coincidían con ninguna información en la base de datos de ADN. En otras palabras, estas piezas de evidencia no proporcionaron pistas valiosas en ese momento. Además, no se habían encontrado testigos en la escena del tiroteo, ni durante su trayecto ni en su eventual incendio. A partir del análisis de la escena, parecía que después de matar a las dos víctimas, el asesino tomó sus billeteras y se marchó en su auto. A simple vista, esto parecía un robo simple. Sin embargo, el hecho de que el tirador se marchara inmediatamente después del tiroteo sin entrar en las casas de las víctimas planteaba preguntas. Parecía irracional que alguien viniera hasta allí solo para robar unos pocos cientos de dólares sin aprovechar la oportunidad de entrar en la casa en busca de objetos más valiosos. El condado de Howry, Carolina del Sur, ubicado en la parte más oriental del estado, tiene una población de más de 300,000 habitantes. La víctima mayor, Robert Marion Ford, era un hombre de mediana edad que se acercaba a la jubilación. Tenía un trabajo ordinario, y aunque había ahorrado algo de dinero para su próxima jubilación, no se le consideraba rico. Recientemente, su segunda esposa había fallecido, y su único hijo estaba actualmente en la universidad. En su mayor parte, vivía solo, pasando su tiempo entre el trabajo y la iglesia. Tenía una vida social simple, sin enemigos conocidos. La víctima más joven era su hijo de 25 años, Robbie Statson Ford, el hijo de Robert de su segundo matrimonio. Robbie asistía a un colegio comunitario a 250 millas de distancia, estudiando arquitectura, y le quedaba solo un año para graduarse. Había regresado a casa durante las vacaciones para pasar tiempo con su padre. Se suponía que regresaría a la escuela al día siguiente, pero trágicamente, él y su padre fueron asesinados. Al investigar el trasfondo de Robbie, la policía observa que su círculo social es incluso más pequeño y limpio que el de su padre. Robert también tenía una hija llamada Samantha Ford Revan de su primer matrimonio. Ella vivía a solo unas millas de él. Como la única familiar sobreviviente de Robert, Samantha perdió en un solo día tanto a su padre biológico como a su medio hermano. Ahora, tenía que asumir la responsabilidad de organizar los funerales de ambas víctimas y gestionar la herencia. El 25 de agosto, Samantha celebró el funeral de Robert y Robbie. Muchos miembros de la comunidad asistieron. El incidente se sintió como una piedra lanzada a un estanque. Después de que las ondas se calmaron, todo volvió a la tranquilidad. Samantha, su esposo Samuel y sus 3 hijos reanudaron sus vidas. Para muchos en la comunidad, era como si el tiroteo nunca hubiera ocurrido.
Sin embargo, la policía local estaba luchando por resolver el caso. El ADN recolectado de la escena del auto no coincidía con nada en la base de datos. Aparte de eso, no había testigos ni otras pistas. La única esperanza de la policía ahora era encontrar una coincidencia de ADN. Ampliaron su búsqueda más allá del ADN del asesino, lanzando una red más amplia para incluir a posibles familiares del sospechoso. Esto fue una tarea masiva, y la policía tardó 2 años en cruzar datos antes de finalmente reducirlo a unas pocas personas con conexiones familiares. Al final, la policía identificó a alguien con quien estaban muy familiarizados, Randy Granger. Granger, un residente cerca de Loris, Carolina del Sur, era bien conocido por las autoridades locales. A sus 53 años, había sido un visitante frecuente de la estación de policía desde los 18. Había cometido una serie de delitos, incluyendo entrada ilegal, posesión ilegal de armas, múltiples cargos por emitir cheques sin fondos, robo y hasta secuestro. Granger era un criminal habitual sin señales de remordimiento. De hecho, era alguien que constantemente se movía entre la prisión y su hogar. La máxima prioridad de la policía ahora era obtener la muestra de ADN de Granger lo más rápido posible, y tenían que hacerlo sin que él lo supiera. Si tenía cómplices, alertarlo podría ponerlos en aviso, y esos socios podrían desaparecer sin dejar rastro. Así que la policía comenzó a seguir a Granger en secreto, y pronto obtuvieron su muestra de ADN. Las pruebas confirmaron que el ADN de Granger coincidía perfectamente con las colillas de cigarrillo y el cabello encontrado en el gorro de lana negro en la escena del crimen. Sin embargo, esto planteó una pregunta: ¿se trataba simplemente de un robo-homicidio, o había algo más? Si había otros motivos detrás del tiroteo, era probable que Granger tuviera cómplices. Al investigar el historial de Granger, la policía descubrió que tenía una novia llamada Teresa Martin. Como dice el refrán, Dios los cría y ellos se juntan. Teresa, al igual que Granger, también era una visitante frecuente de la estación de policía. Su historial delictivo incluía cargos como conducción bajo los efectos del alcohol, violencia doméstica y fraude de cupones de alimentos, en su mayoría delitos menores, pero suficientes para convertirla en una habitual del sistema penal. A medida que la policía profundizaba en su pasado, de repente sintieron que habían encontrado un avance. Resultó que Teresa Martin era en realidad prima de Samantha. Como se mencionó anteriormente, Samantha era la hija de Robert de su primer matrimonio y media hermana de Robbie. También era la única heredera de la herencia de Robert. Ahora, las conexiones entre las personas involucradas comenzaron a tener sentido. Granger, el tirador, su novia Teresa, la prima de Teresa, Samantha, el padre de Samantha, Robert, y su medio hermano, Robbie, todas estas personas estaban vinculadas. La policía comenzaba a ver el panorama completo. La verdad que habían estado buscando durante más de 2 años estaba ahora frente a ellos. La policía actuó rápidamente, y los 3 sospechosos fueron llevados de inmediato a la estación. Aunque la novia de Granger, Teresa, parecía una veterana endurecida en la superficie, se desmoronó emocionalmente en el momento en que entró a la estación de policía. Admitió voluntariamente a los policías que había sido su prima, Samantha, quien le pidió que encontrara a alguien para eliminar a su padre biológico y a su medio hermano. Teresa les dijo a los policías que, al hacerlo, Samantha heredaría toda la herencia de su padre. Teresa había recomendado a Granger a su prima, diciendo que era la elección perfecta, sangre fría y lo suficientemente inteligente para asegurarse de que no lo atraparan. Samantha había prometido a Granger $20,000 como recompensa una vez que asegurara la herencia. Teresa reveló además que Samantha había estado planeando el asesinato durante 1 año. Había robado un revólver de su padre y se lo entregó a Granger, instruyéndolo para que llevara a cabo los asesinatos antes de que Robbie regresara a la universidad. Samantha había insistido en que Granger eliminara tanto al padre como al hijo de una sola vez para asegurarse de poder reclamar toda la herencia. El día de los asesinatos, Samantha llevó personalmente a Granger a la casa de Robert y luego condujo sola a un área remota a 20 millas de distancia para esperarlo. Después de encontrarse, juntos quemaron el auto de Robert y huyeron de la escena.
Sin embargo, los posteriores interrogatorios de Granger y Samantha no salieron como la policía había esperado. Antes de interrogar a Granger, los oficiales se habían preparado a fondo, sabiendo que estaban tratando con un criminal experimentado, bien versado en tácticas de interrogatorio. El 17 de agosto de 2020, Granger fue llevado a la sala de interrogatorios de la policía. La razón por la que la policía eligió ese día para interrogar a Granger fue porque marcaba el segundo aniversario del día en que disparó y mató a Robert y Robbie. Granger, que entró en la sala de interrogatorios, estaba demacrado, su gorra de béisbol no lograba ocultar su desordenado cabello blanco. Antes de comenzar el interrogatorio, la policía lo dejó intencionadamente en la sala esperando más de una hora. Esta es una táctica de interrogatorio común utilizada para desgastar la voluntad del sujeto. Aunque este método suele ser muy efectivo para aquellos que no lo han experimentado antes, Granger claramente estaba acostumbrado a tales cosas. Se sentó en silencio, sin mostrar signos de impaciencia, simplemente esperando a que llegaran los oficiales. El interrogatorio finalmente comenzó. La policía no perdió tiempo y fue directo al grano presentando la evidencia de ADN recolectada en la escena del auto. Antes de que Granger tuviera tiempo de pensar demasiado, los oficiales inmediatamente jugaron un juego psicológico. Sin embargo, Granger, siendo el veterano experimentado que era, se mantuvo calmado. Se sentó en su silla, con la cabeza baja como si estuviera perdido en sus pensamientos. Quizás estaba recordando todo lo que había pasado ese día hace 2 años. O tal vez pensaba que si se mantenía en silencio, no habría mucho que la policía pudiera hacerle. A continuación vino el interrogatorio de Samantha. Para lograr que hablara, los oficiales también habían preparado una gran cantidad de evidencia, incluyendo sus registros telefónicos y el historial de transferencias bancarias. El testimonio de Samantha y la evidencia de ADN de Granger, junto con los registros telefónicos obtenidos por la policía, mostraron que él tuvo un total de 72 llamadas e intercambios de mensajes de texto con su prima Samantha. De esos, 24 ocurrieron el 17 de agosto de 2018, entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Los oficiales sabían perfectamente que él era el cerebro detrás del crimen, y también tenían muy claro su motivo. Con una montaña de evidencia ante ellos, parecía que conseguir que confesara sería una tarea sencilla. Sin embargo, lo que sucedió a continuación dejó a los oficiales decepcionados. No importaba cómo la policía la interrogara, Samantha permaneció en silencio, pidiendo continuamente que la policía hablara con su abogado. Una hora después, el abogado de Samantha llegó a la comisaría. Como todos saben, la llegada de un abogado significa el fin del interrogatorio. Independientemente de si confesaban, la policía creía tener suficiente evidencia para llevar a todos ante la justicia. Primero fue la novia de Granger, Samantha, quien fue acusada de conspiración para cometer un delito grave. Debido a que iba a testificar como testigo del Estado en los juicios de Granger y Samantha y ya había confesado su participación en el crimen, solo recibió una condena de 3 años de prisión. Granger fue acusado de 2 cargos de asesinato, incendio provocado, conspiración criminal, posesión de un arma durante un crimen violento, posesión de un arma de fuego por un delincuente y robo de un vehículo de motor. El defensor de Granger argumentó que debido al historial de Samantha relacionado con el fraude y la mentira, su testimonio no era confiable. Sin embargo, el jurado no aceptó el argumento del abogado. Después de solo 2 horas de deliberación, Granger fue declarado culpable de todos los cargos. El juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero luego, Granger tomó una decisión completamente inesperada, ofreció testificar como testigo del Estado en el próximo juicio contra Samantha. Ahora era el turno de Samantha de enfrentar el juicio. En el estrado de los testigos, Granger no se contuvo. Señaló directamente que fue Samantha quien había orquestado los asesinatos de su padre y medio hermano para heredar todos los activos de su padre. Ella era la mente maestra detrás de los asesinatos. El fiscal de distrito también presentó una cantidad sustancial de evidencia ante el tribunal, mostrando cómo Samantha podría obtener beneficios financieros significativos al asesinar a su padre y hermano. Esto incluía un fondo de inversión de $100,000 que tenía Robert.
Si Robert fallecía, el fondo se dividiría equitativamente entre Samantha y su hermano Robbie. Robert también tenía una póliza de seguro de vida de $125,000, con Robbie como beneficiario principal. Además, la segunda póliza de seguro de Robert, combinada con su fondo de jubilación, estaba valorada en más de $145,000. Pero esta no era la mayor parte de su herencia. Los bienes raíces y tierras de Robert estaban valorados en más de $1 millón. Además, Robert había establecido una cuenta bancaria conjunta para Robbie y Samantha con un depósito inicial de $90,000 en la que se realizaban depósitos mensuales. Según el testimonio de un vicepresidente senior del banco, para mayo de 2019, la cuenta conjunta solo tenía $948 restantes. Como dijo el fiscal jefe, con una suma tan grande de dinero en juego, no importaba cuántas veces Samantha intentara defenderse, tenía 1 millón de razones para cometer el crimen de matar a su propio padre y hermano. La decisión de Grainger de convertirse en testigo del Estado fue motivada en gran parte por su esperanza de reducir su condena. Sin embargo, para su decepción, esta acción solo se mencionó brevemente en el fallo del juez. Su condena final se cambió de consecutiva a concurrente para los diversos cargos. Esto significaba que solo los 2 cargos de asesinato eran suficientes para mantenerlo encarcelado de por vida. En última instancia, aún fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En cuanto a Samantha, aunque no estuvo presente en la escena del crimen, ella fue la mente maestra y la fuerza motriz detrás de los asesinatos. Por lo tanto, el jurado la declaró culpable de 2 cargos de asesinato. Además, el jurado también la condenó por 2 cargos de solicitud para cometer asesinato y 2 cargos de asesinato premeditado. Por los cargos de asesinato y solicitud, el juez la sentenció a 2 cadenas perpetuas. Por los cargos de asesinato premeditado, fue condenada a 10 años de prisión. En total, Samantha fue sentenciada a 2 cadenas perpetuas más 30 años adicionales, todo a cumplir de forma consecutiva. Esto significa que pasará el resto de su vida en prisión.